Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente si llevas muchos años tocando la guitarra, habrás pasado por situaciones de dolencias o directamente lesiones en tus muñecas, en tus brazos, algo habitual para nosotros, que en realidad somos atletas, de las 6 cuerdas, pero atletas al fin y al cabo. Y aunque hay que intentar evitar este tipo de lesiones y de dolencias en nuestra práctica habitual, a veces se vuelve algo inevitable. Yo he tenido prácticamente de todo: dolores en el hombro, en el codo, en la zona cervical, en la zona lumbar, incluso hasta adormecimiento de una pierna o de un pie o tapones en los oídos, algo que de momento he ido capeando como he podido. Pero esto no es nada comparado a lo que sufrieron los 10 guitarristas de los que vamos a hablar hoy, con accidentes, lesiones, dolencias, pues eso, que les llevaron a situaciones límites, como por ejemplo cancelaciones de gira, traumas psicológicos a la hora de grabar un disco, o por qué no, la creación de un nuevo estilo y un nuevo sonido de música. Vamos a verlo. Seguramente solo el título de este vídeo te haya traído ya a la cabeza la figura de Tony Iommi, con uno de los accidentes más renombrados de la historia del rock para un guitarrista. Ha habido mucha rumorología de cómo sucedió, así que vamos a ir directamente a su biografía. Parece ser que él quería abandonar su trabajo para dedicarse a ser músico profesional, y que fue su madre la que le dijo que el último día no faltara por la tarde, ya que era necesario que acabara bien en el trabajo, así que fue lo que hizo. Había ido por la mañana y a la vuelta después de comer, pues le habían puesto en una plaza que no era habitualmente la suya, donde tenía que cortar metal con una especie de guillotina, así que nada más encenderla, esa primera pieza le costó muy caro, ya que como sabréis pues se cortó sus dedos anular y medio. Parece ser que lo que quedó de la mano en un principio fue esto, lo cual tiene mucha simbología, ¿no? Aparte de lo que veremos ahora con el sonido de guitarra con el que luego tuvo que tocar, pero imaginaros lo que supuso para él cuando pensó que ya no iba a volver a tocar nunca más la guitarra, ¿no? Lo intentó de muchas maneras, colocando ahí una especie de pedales que él mismo decía que cuando incluso en la actualidad, cuando toca muchas veces, a lo mejor hace algún bending, pues todavía le sigue doliendo, ¿no? Ya que se clavaba ahí esa parte de hueso que tenía ahí, pues chocaba contra la cuerda y el dolor era inmenso, ¿no? Así que en un principio tuvo un poco que desarrollar su manera de tocar, y de ahí viene ese estilo del detuneo también, ¿no? Que tanto utiliza Black Sabbath, con esa menor tensión de las cuerdas, pues que hace que el sonido sea más grave, con más cuerpo, idóneo para el metal y para que la dolencia en sus dedos entonces fuera menor. Nuestro segundo nombre va intrínsecamente unido al primero, nos referimos a Django Reinhardt. Parece ser que Tony Iommi sufrió una fuerte depresión después del accidente, con el que pensaba que no iba a volver a tocar la guitarra ya más, y el manager de su antigua empresa le llevó un disco de Django Reinhardt que quería que escuchara. La razón, pues que en realidad Django Reinhardt había sufrido un accidente en un incendio, ¿no? En su caravana entró sin luz con una vela, parece ser que por accidente se prendió la caravana y salieron tanto su mujer como él muy graves, ¿no? Incluso Django Reinhardt con un lado todo quemado, a punto de perder su pierna, pero lo más significativo para el guitarrista es que 2 de sus dedos quedaron contraídos y solo podía tocar con índice y medio. Si conocéis la música de Django Reinhardt, has escuchado esas líneas que toca a gran velocidad, te das cuenta de que es increíble lo que podía hacer con solo 2 dedos, lo cual nos enseña una lección, ¿no? Tanto en Iommi como en Django Reinhardt, ¿no? Que incluso con esas limitaciones consiguieron crear su estilo. Evidentemente no pueden tocar como el resto de las personas, pero crearon un estilo único, diferenciable y evidentemente muy meritorio en los dos casos. Otro guitarrista con largo currículum de accidentes es James Hetfield, como sabréis seguramente, en el año 86, teloneando Metallica a Ozzy Osbourne en la gira Master of Puppets. Parece ser que antes de un concierto se fue a hacer skate y tuvo una caída en la que se rompió la muñeca, con lo cual evidentemente tuvieron que posponer en los conciertos, hasta que descubrieron que uno de sus pipas, de sus roadies, de los que montaba, en realidad era capaz de tocar el repertorio de James Hetfield. Se llamaba John Marshall, con ese apellido también es normal que pudiera tocar también, ¿no? Lo cual es algo curioso, ¿no? Que encuentres a alguien de tu entorno que pueda tocar, digamos, al nivel que estaba entonces también James Hetfield tocando estos temas. Parece ser que cuando la gira acabó, con un James Hetfield evidentemente que tardó unos cuantos conciertos en poder volver a tocar, volvió a hacer skate y volvió a romperse la muñeca. Y es que esa gira parecía que venía marcada por la tragedia. Recordemos que es en la que murió también Cliff Burton en aquel trágico accidente de autobús. Años después, Hetfield volvería a ser protagonista de un accidente de este tipo, en este caso cuando sin querer en el tema Fade to Black se metió dentro de uno de los chorros de pirotecnia, ¿no? Una de esas explosiones, sin darse cuenta de que no podía estar ahí en ese momento, pues hizo que sufriera quemaduras en todo su cuerpo, ¿no? Y especialmente en su brazo, que quedó súper dañado, ¿no? Tuvieron que llevarle corriendo al hospital, suspender el concierto, y volvió otra vez a pasar por una situación grave en la que no pudo tocar la guitarra durante algún tiempo.
Algo que da verdaderos escalofríos a cualquier guitarrista es lo que le sucedió a Dave Mustaine de Megadeth en 2002. Parece ser que se quedó recostado en una silla, dormido, y que cuando a las 2 horas se despertó no sentía el brazo. Se dio cuenta que lo tenía totalmente adormecido. Parece ser que había cortado su circulación, lo cual había dañado uno de los nervios del brazo. Estamos hablando del brazo izquierdo, ¿no? El brazo en el caso de Mustaine del mástil, ¿no? Y parece ser que tuvo que ir al hospital corriendo, no sabían la manera de reactivar su brazo y tuvo que empezar una serie de tratamientos, ¿no? Incluso hizo un comunicado en el que decía que dejaba la banda, ¿no? Ya que era imposible el poder tocar. Parece ser que cuando empezó a funcionar el tratamiento llegó un momento que no podía sujetar ni un lápiz en la mano. O sea, imaginaos el tocar una guitarra a cierto nivel, ¿no? Tuvo con el tiempo que meterse incluso a clases otra vez para volver a poder tocar, ¿no? Ya que fue muy progresivamente recuperando esa sensibilidad en el brazo hasta estar a un nivel más aceptable. Algo que tiene que ser muy duro es ir a grabar un disco en un estudio, tener ya todos los temas preparados y compuestos y que al final no puedas hacerlo, en este caso debido a una tendinitis. Es lo que le pasó a Adrian Vandenberg, que iba a haber grabado el disco Sleep of the Tongue de Whitesnake, que era la continuación del Multiventas 1987. Eso es lo que pensaba en el principio, ¿no? Que era una tendinitis y así se anunció, ¿no? Cuando en realidad el propio Vandenberg ha declarado después que el problema venía de otra parte. Había tenido un accidente hacía prácticamente 8 o 10 años, un accidente de coche, en el que quedó lesionado, digamos, de la espalda. 2 vértebras parece ser que se fueron juntando hasta generarle una hernia y él no era consciente de ese dolor, pero le fue con los años, se le fue aumentando, ¿no? Y parece ser que le oprimía los dedos a la hora de tocar sobre el mástil de la guitarra y que fue justo en la entrada de este Sleep of the Tongue, a la entrada de la grabación, cuando sintió esos dolores que ya prácticamente no le dejaban tocar en condiciones. Recordemos que el disco al final lo grabó Steve Vai con un sonido muy distinto al que seguramente hubiera tenido si hubiera sido Vandenberg el que hubiera interpretado las canciones y sobre todo los solos de este disco. Pero en los últimos tiempos la historia de este tipo que más me ha llamado la atención venía en un artículo del País, donde había una entrevista con el guitarrista de Héroes del Silencio, Juan Valdivia. Sabía de su lesión, de esa lesión que tuvo en la mano, que en los últimos tiempos de Héroes del Silencio pues le dio muchísima guerra, pero no sabía el alcance, ¿no? De lo que había tenido para él también psicológicamente y para el fin del grupo. Parece ser que en un concierto en 1995 él empezó a notar una especie de calambrazos en la mano, ¿no? Y no sabía de dónde le venían, pero evidentemente no podía tocar con facilidad por el dolor que sufría también. Y cuando fue al médico le diagnosticaron lo que se llama una especie de distonía focal, ¿no? Que es algo así como que no puedes controlar como guitarrista, no puedes controlar bien tus músculos, con lo cual evidentemente no puedes llegar a tocar en condiciones, ¿no? En el caso de Valdivia, él dice que a la hora de grabar el disco Avalancha, lo grabaron con el conocidísimo productor Bob Ezrin, él sintió muchísima presión, ¿no? Ya que tenía que estar a la altura. En aquellos tiempos comenta en el artículo que escuchaba muchísimo a Slash, ¿no? Que era entonces el guitarrista, digamos, al que más, un poco por el que más se sentía influenciado, y que entonces intentaba tocar bastante técnicamente, aunque siempre con melodía, lo cual hizo que se tuviera que esforzar más. Unido a esa lesión que tenía, que evidentemente no podía decir abiertamente que no podía tocar, pues se le fue al final convirtiendo en algo psicológicamente muy duro de llevar. El gran trabajo a la guitarra de Valdivia en ese disco es evidente en Avalancha. Sin embargo, tuvo que ser durísimo para él la sensación de no estar a la altura de lo que él buscaba, y parece ser que durante mucho tiempo pues estuvo visitando médicos, ¿no? Parece ser que incluso le llegaron a quitar las muelas del juicio, ya que pensaba que podía venir de ahí el tema, ¿no? Pero era una historia que no acababa nunca. Le intentaron decir que estuviera al menos un año sin tocar la guitarra para intentar descansar y a ver si de esa manera se recuperaba. Estuvo tocando el piano, aprendiendo también algo de solfeo, y evidentemente la frustración tuvo que ser tremenda, ¿no? Sobre todo porque al final tuvo que abandonar su carrera. Cuando vuelve a tocar otra vez con Héroes del Silencio en esa gira de reunión que hicieron, pues tuvo un poco que ponerse las pilas, pero a sabiendas de que no podía hacer muchas de las canciones que ya habían tocado de la manera en que fueron tocadas, ya que seguía con ese problema que ha venido pues arrastrando hasta la actualidad. Todo el mundo recuerda esas famosas imágenes de Jimi Hendrix quemando su guitarra en el Festival de Monterrey. Sin embargo, esta no era la primera vez que Hendrix lo hacía. Era un número que ya había utilizado, por ejemplo, actuando incluso de telonero, ¿no? En su gira inglesa. El problema es que muchas veces ese, digamos, exceso de celo en el escenario le llevó a acabar en el hospital, ya que ese combustible a veces no solo acababa en la guitarra, sino también en sus manos, y acabó con quemaduras en alguna ocasión, por lo que después del concierto tenía que ir corriendo al hospital, ¿no? Parece ser que en el Festival de Monterrey intentó
intentó, rivalizando con los Who, hacer ese número para llevarse la audiencia de calle, como así fue, ¿no? Pero hay que recordar que, evidentemente, a veces el que juega con fuego se quema. Y hablando de los Who, siempre se les recordará por la que montaban al final de los conciertos, destrozando todo su equipo, ¿no? Con esas imágenes impagables de Pete Townshend, pues rompiendo, tirando su guitarra a lo alto y destrozándola, ¿no? Alguien que siempre hacía eso, al menos durante un tiempo lo hacía, era Blackmore, ¿no? En Deep Purple, y parece ser que alguna vez le pasó factura. Como recuerda Ian Gillan en su biografía, en la gira del disco de House of Blue Light, parece ser que Blackmore, en una de esas piruetas en las que tiraba la guitarra y la cogía, pues calculó bastante mal. Y entonces cuando ya fue a coger la guitarra, pues ya era tarde, es decir, no la cogió por el mástil y la guitarra le golpeó en toda la mano, con lo cual tuvieron que cancelar también el concierto y Blackmore ir directamente a un hospital donde tenía una contusión bastante fuerte. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo. Son muchas las historias de guitarristas que han pasado por este tipo de situaciones, accidentes, lesiones, etcétera. Me viene a la cabeza la de, por ejemplo, Brian Robertson de Thin Lizzy, cuando el día antes de salir a la gira americana se metió en una pelea y le rajaron con una botella en parte del brazo, rompiéndole los tendones y, por supuesto, quedándose fuera de la gira y del grupo. O también la de Graham Oliver, el ex guitarrista de Saxon, que tiene, digamos, ese mismo problema de Tony Iommi, ¿no? De faltarle una parte de ese dedo, y aún así pues se buscan su manera de poder seguir tocando la guitarra y seguir estando pues a gran nivel. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Gracias.